Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros esta tarde. Buen provecho para los que en este momento están pues comiendo, disfrutando de sus ricos alimentos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de una situación importante con relación a este día que festejamos todos en nuestro país, aquí en México, el tercer domingo de junio festejamos el Día del Padre. Pero, pues bueno, hoy tenemos un programa del Día del Padre que también quisiera mostrar que hay padres que asumen ese rol, pero que creen que no viviendo en la misma casa que los hijos. Cuando los papás están divorciados y pues vamos a platicar justamente de ese tema. Y tengo un gran invitado el día de hoy que además de que platiquemos sobre su experiencia personal, sobre esta cuestión del divorcio y ser un papá divorciado, pues también nos va a compartir esta parte del derecho familiar, porque él es abogado en esta especialidad, para que podamos hablar también desde esta cuestión o esta perspectiva que se tiene en nuestro país. Y bueno, sin más, quiero presentarles al licenciado Leonardo Moreno González. Él es abogado litigante y académico con más de 24 años de experiencia laboral en universidades, incluyendo puestos directivos. Es especialista en derecho familiar, como ya les comentaba. Es divorciado y tiene dos hijos, uno de 8 años y otro de 18 años. ¿Verdad, Leonardo? Y bueno, un placer, Leonardo, tenerte por aquí en el programa Metamorfosis hablando de este tema, porque siempre que festejamos el Día del Papá pensamos que tiene que ser como esta estructura familiar clásica que ubicamos papá, mamá, hijitos, perro y casita y coche, y es como el concepto familiar que tenemos de ideal, ¿no? Pero finalmente existen diferentes formas de ejercer la paternidad. Podemos ser papás solteros, yo conozco varios papás solteros, también varios papás divorciados, que pues ejecutan ese rol, de verdad que mis respetos, porque lo hacen de una manera pues muy atenta a las necesidades de sus hijos, muy atentos a todas estas cuestiones que requieren no solamente en la parte económica, sino algunas otras necesidades. Y bueno, por eso vamos a hacer este programa y qué bueno que pues nos dijiste que sí y que estás compartiendo esta tarde con nosotros. Quisiera preguntarte, Leonardo, primeramente, ¿qué tan difícil fue para ti tomar la decisión que supongo que pues uno lo hace ya teniendo pues varios antecedentes previamente de divorciarte y pensar en que tenías dos hijos? Un hijo de 18 que bueno, ya es mayor de edad, pero también un hijo de 8 años. ¿Cómo viviste tú? ¿Qué tan difícil fue llegar a este punto? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar contigo. Bueno, yo creo que yo pasé por todas las etapas normales que pasamos todos los papás en este caso, o las personas que pasamos por una situación de divorcio. Curiosamente, pues mi especialidad es precisamente el derecho familiar, no exclusivamente divorcios, pero sí todo lo que se relaciona con la parte de una separación. Entonces, hay una realidad actual, y es que la familia se ha transformado. Ya no es la familia tradicional como la conocimos antes. Yo recuerdo que incluso pues, cuando yo iba en primaria, en secundaria, el tener un compañerito con papás divorciados era extraño, ¿no? Era digamos, la excepción a la regla. Y ahora nos encontramos con que al parecer es al revés. O sea, yo lo veo con los salones de mis hijos en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria. Al contrario, ya yo creo que la mitad, o por lo menos así nos dice la estadística, de las familias son de papás separados o de papás divorciados o de papás o mamás solteros. Entonces, sí es una situación complicada. Acerca de tu pregunta, que cómo viví esta parte, pues obviamente se involucran muchas situaciones, incluso psicológicas, emocionales, que tiene uno que ir trabajando para poder tomar esa decisión de manera correcta. Eh, También, pues obviamente, como tú podrás saber más que yo, hay veces que hay un afán por mantener a la familia unida,
cuando evidentemente ya no tiene que estar unida, ¿no? Entonces, tenemos una cultura muy arraigada acerca de por los hijos no me separo, por ellos, cuando a veces los estamos dañando más estando juntos, ¿no? Entonces es un proceso complicado. Eso que comentas es cierto porque fíjate que yo de repente, pues en mi consulta o con algunos compañeros, amigos míos, que de repente han tomado esa decisión, al principio les cuesta mucho trabajo justamente por pensar que tienen que estar por los hijos, ¿no? Sin embargo, pues uno tiene que visualizar qué impacto tiene pues más secuelas o más cuestiones negativas a veces hacia los hijos, estar en una relación en la que a lo mejor se ven como más cuestiones negativas en el día a día, o papás que están separados, pero tienen una relación, digamos, sobrellevadera, que están mucho más tranquilos. Y sobre todo algo, Leonardo, que me gustaría preguntarte también, sobre todo seguir estando presentes, porque en muchas ocasiones también, como tú bien dices, ha cambiado como esta perspectiva de familia, pero se pensaba que estar divorciado era, bueno, ya no vas a volver a ver a tu papá, va a ser el ausente de la casa, y entonces pues había como todas estas aristas un poquito a cómo iban a crecer los hijos sin una figura paterna, ¿no? Pero estamos viendo que eso no necesariamente continúa, creo que ha cambiado y que también ahora en todas estas familias también separadas o reconstruidas, porque es una forma también diferente de vivir las familias, ahora reconstruidas, también se tiene como esta figura de papá aún cuando no vive en casa, ¿no? ¿Cómo te fue a ti con toda esta separación, digamos, física, porque ya no vivías en la misma casa, pero el tener que estar presente de diferente manera? Bueno, en mi caso en particular, sí fue un poco complicado, porque yo me consideraba un papá muy unido a mis hijos, y el hecho de tomar una decisión de una separación, pues fue muy complicada. Para mí lo tuve que trabajar en terapia, por supuesto, la parte de la culpa, que es fuerte. Sin embargo, llegué a la conclusión de que los hijos necesitan tiempo de calidad y no de cantidad, ¿no? Porque también se puede dar la situación de que el papá esté presente de tiempo completo, pero no está presente de tiempo completo. Es decir, yo he tratado de el tiempo que yo estoy con mis hijos, pues ocuparlo exclusivamente en ellos sin pensar en otras situaciones. Comento de que mi situación fue un poco complicada porque mis hijos están en otro estado. Mis hijos se quedaron en Querétaro y yo me tuve que regresar al Estado de México pues a trabajar porque no estaban resultando las cosas allá. Y entonces procuro yo verlos cada que puedo. Se quedan conmigo en vacaciones, voy cada que puedo. No hay, afortunadamente, con mi expareja, no hay ninguna situación complicada en relación a la convivencia con los hijos. Entonces, yo tengo carta abierta de los días, de las horas. Obviamente ya más al ratito, a lo mejor que hablemos en la parte jurídica, se tiene que establecer un régimen de convivencias, pero lo más sano para los niños es no ser un objeto de horarios, ¿no? De días, de que nada más tengo un papá de fin de semana y va a venir por mí a las 5 y me regresa el domingo a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, tratar de que haya una convivencia. En mi caso particular, yo procuro comentarle a los papás que acuden conmigo incluso una guarda y custodia compartida. Y eso es algo que mucha gente no sabe que hay. Entonces, culturalmente ya sabemos que los hijos se quedan con la mamá y el papá se va a trabajar. Y eso es cultural. Incluso he visto yo en algunos asuntos que he tenido que cuando los hijos se quedan con el papá, la mamá es castigada socialmente como una mala mamá porque deja ir a sus hijos y madre desnaturalizada y bueno, todo lo que ya te imaginarás. Cuando en realidad yo creo que son las mismas oportunidades, derechos y obligaciones de uno y de otro. Eso que nos comentas ahorita es cierto, como que tenemos por entendido, y yo no sé si esto sea también una cuestión legal, nos ayudarás un poco, Leonardo, a aclarar esto, que regularmente se quedan con la mamá, pero yo cada vez veo más varones que son papás solteros,
que se quedan con los hijos y aunque tienen que trabajar, de verdad que hacen un esfuerzo enorme. Incluso yo tengo muchos compañeros médicos que llevan a sus pequeños a las consultas y los tienen ahí trabajando con ellos porque no siempre puede alguien estar pendiente mientras ellos trabajan, pero es parte, creo que, de esta nueva dinámica, ¿no? Pero sí es importante ubicar que se señala a la mujer cuando deja los hijos y ella es la que sale de casa, ¿no? Y es como la mala de la historia cuando yo contemplo como parte de lo que hago con este tipo de pacientes, pues es contemplar que se tienen responsabilidades cada uno en diferente porcentaje, pero es una cuestión que se da entre dos, ¿no? Una relación de pareja y que cuando hay una separación, además se separa el rol de esposa-esposo, no se separa papá y mamá, porque ese es un rol que se sigue teniendo con los hijos y que no siempre se entiende como de esa manera, ¿no? Se mezclan un poco los roles e incluso tú me dirás mejor en tu experiencia, a veces se utiliza a los hijos para lastimar o dañar a la otra persona, ya sea pues el papá a la mamá o la mamá al papá, y los hijos son los que quedan regularmente en medio. Pero qué importante es contemplar que cada vez tenemos un poco más de esa equidad y lo mismo puede pasar con el varón, lo mismo puede pasar con la mujer, y eso es muy importante de considerar. Y sí es cierto, los papás solteros también cada vez aparecen más, ¿no? Y que tendríamos que también tener una perspectiva y una apertura diferente, porque mencionábamos ya que ahora pues hay familias reconstruidas, se une nuevamente una pareja, pero ella dice yo tengo mis hijos, él dice yo también tengo los míos, y a veces se decide pues llevar una familia pues uniendo las dos partes, y pues ha resultado también pues una forma diferente de hacer una vida en familia, ¿no, Leonardo? Sí, claro. Yo creo que se están rompiendo muchos paradigmas, no nada más en el aspecto social, sino también jurídico, porque efectivamente, hace apenas algunos años, la, la ley le daba preferencia a la mujer, le daba preferencia a la mamá para que se quedara con la guarda y custodia de los niños, lo cual de alguna forma rompía con el principio de igualdad señalado por nuestra Constitución y por la justicia. Entonces, ya hay cambios en la ley, incluso en ese aspecto, jurisprudencias, criterios de la Corte, en donde incluso se indica que el darle preferencia a la mamá solamente por el hecho de ser mujer es discriminatorio para el papá. Entonces, las autoridades, en este caso que deciden sobre la guarda y custodia, tienen que verificar con quién están mejor los niños, sin importar sexo. Entonces, sin embargo, yo siento que la carga mayor sí sigue siendo social y como te decía, hay ciertas idiosincrasias que todavía tenemos arraigadas culturalmente, incluso los papás, incluso los hombres, ¿no? Porque como ya culturalmente es muy aceptado y es normal que los niños se queden con la mamá, entonces es conocido que el papá pues se da la vida de soltero, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero cuando es a la inversa, es decir, cuando los niños se quedan con el papá, yo he visto incluso que al papá le cuesta más trabajo salir adelante. Pero yo creo que también por esa cultura que tenemos de cómo le voy a hacer para trabajar, cómo le voy a hacer para ir a la oficina. Y bueno, pues la respuesta es igual que lo hace la mamá que trabaja, ¿no? Que también está con los hijos. Entonces yo creo que es una situación ahorita incluso más cultural que jurídica. En la parte jurídica lo que pasa es que hay pocas personas que conocen este tipo de derechos, en donde, como te digo, la guardia y custodia compartida, o la no preferencia hacia la mujer para tener a los hijos. Obviamente también tiene que ver el estilo de vida, la ocupación de la pareja que se separa, la edad de los niños, porque, bueno, si estamos hablando de un bebé de meses que está lactando, pues es difícil que lo separen de la mamá. Pero sí, efectivamente hay aquí un cambio en las familias muy interesante, esas familias reconstruidas, que yo les digo, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Entonces, pero, y bueno, y tocaste un tema muy delicado y muy interesante, que es la parte donde
esos conflictos de pareja llegan a involucrar de una manera muy equivocada a los niños. Es una situación que yo creo que tú podrías explicar mejor porque se involucran muchas situaciones de emociones, de pasiones, muchas situaciones viscerales que perdemos la visión o se pierde la visión de lo que es la protección hacia nuestros hijos y preferimos tomarlos como herramienta o como arma para lastimar a la otra persona sin pensar en las consecuencias que puede haber para los hijos. Desafortunadamente, es una situación muy recurrente en los juzgados, en los asuntos legales de este tipo, es muy recurrente que utilicen a los niños como, pues como herramienta de negociación, aunque se oiga muy feo, pero es real. Leonardo, ¿y tú que experimentaste en carne propia, pues, esta separación y ser papá de 2 hijos a los cuales pues tenías que explicar esta situación del divorcio, ¿qué tan complejo fue para ti? Porque de repente escucho muchos papás que dicen, ¿cómo se lo voy a explicar? ¿No? Y en ocasiones, como tú dices, desde ahí empieza un poco el problema porque dicen que te lo explique tu papá, él es el que se va y entonces él te tendrá que decir por qué razón, ¿no? Desde ahí a veces vemos que hay como una cuestión por ahí que no es equitativa, cuando lo más recomendable a lo mejor es hacerlo juntos porque pues es una parte importante y de crianza que va a ayudar mucho si se hace pues de manera presencial los 2 papás. Pero ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo se vive esta parte difícil de explicar a los hijos el divorcio? Bueno, sí, efectivamente es una situación muy complicada. Eh, Nuevamente volvemos también a la parte de qué edad tienen los niños. Por ejemplo, mis hijos, como comentaste al principio, tienen una distancia importante. Uno tiene 18 y el otro 8, tienen 10 años. Entonces no es lo mismo hablarlo o tratar esa situación con el hijo de 18. Bueno, ya tengo varios años divorciado, pero me refiero a que esa diferencia de edades es importante. Sin embargo, hay una realidad, los niños son más inteligentes de lo que uno cree. Los niños son niños, pero no son tontos y se dan cuenta de absolutamente todo. Entonces, a veces yo siento que nos angustiamos demasiado en tratar de encontrar la forma correcta, cuando tal vez no haya forma correcta de tratar este tipo de asuntos, ¿no? Porque cada separación es incluso diferente una de otra. Lo ideal sería que fuera una separación sana, una separación de común acuerdo, una separación donde los dos estén maduros emocionalmente y de esa forma entender de que dejamos de ser pareja, pero seguimos siendo equipos de crianza. Entonces, de esa forma, a lo mejor entre los dos, hablar con los hijos para, pues para que ellos sientan que todo está bien, que no pasa nada, que no importa que una situación de pareja no haya resultado, de todas maneras vamos a seguir siendo sus papás. Pero no todo es color de rosa. Entonces, desafortunadamente, en la experiencia que yo tengo, te puedo decir que la mayoría de las separaciones o los divorcios no son de común acuerdo. Siempre hay una persona que resulta más lastimada. Y entonces ahí es donde se vuelve más complicado. En el caso que, bueno, específicamente que me lo preguntas en mi caso, pues mi hijo me sorprendió mucho, el mayor que fue con el que hablé, el pequeño pues estaba muy pequeñito y creo que incluso lo supimos llevar bien, mi expareja y yo, a tal grado de que él no vivió tanto la separación, porque en realidad seguíamos pues conviviendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, con el mayor yo creo que tuve un poquito más de situaciones, sobre todo porque vivió todo el proceso. Te platico, yo me acuerdo que me lo llevé a pasear el día que decidí hablar con él, me lo llevé a todos los museos de la Ciudad de México y estábamos desayunando en un restaurante que no le voy a hacer comercial aquí, pero muy bonito. Y yo en verdad no encontraba las palabras y él fue el que empezó. Me dice, bueno, papá, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De que ya se van a separar? Entonces, sorprenden. Lo que sí es que estoy seguro que en la medida de que los hijos nos vean bien a nosotros, ellos van a estar tranquilos. Cuando ven que nosotros sufrimos, ellos van a sufrir.
Entonces, no sabría decirte cuál sería la fórmula o las palabras correctas para tratar esto con los hijos, porque pues no estoy capacitado para ello, no sabría decírtelo. Pero yo creo que entre más emocionalmente sanos estemos, vamos a poder platicar mejor con nuestros hijos, no nada más de esto, sino de cualquier otro tema. Pero sí es una situación, sí, muy complicada. Sobre todo en el caso particular, yo creo que a mis hijos les, les dolió, si queremos verlo de esa forma, no me gusta la palabra, pero bueno, les movió más la parte de ya no ver a su papá ahí que propiamente la separación de pareja. Entonces yo creo que esa es la parte que más tuvimos que trabajar. Oye, Leonardo, y te quiero preguntar algo. En alguna ocasión estaba yo platicando con un papá que pues tenía poco tiempo de haberse divorciado, pero le costaba trabajo justamente porque la mamá utilizó un poco esa separación para decir que su papá ya no los quería, ¿no? Que me parece algo muy grave, porque pues el afecto por los papás se puede palpar de muchas maneras, ¿no? Y a veces no damos como mujeres esa oportunidad de que el papá se acerque, del que el papá hable, de que tengan esos momentos de cercanía y que puedan realmente, así como tu hijo, decir, bueno, yo ya sabía lo que estaba pasando, pero solo faltaba que tú me lo confirmaras de forma verbal, ¿no? Los niños son niños, no son tontos, siempre decimos nosotros. Y ellos saben perfectamente lo que pasa, lo que se ha estado hablando, lo que a veces uno dice que se cierra la puerta en la habitación para platicar con la pareja, pero los niños saben perfectamente lo que está sucediendo y hasta las palabras, ¿no? Cuando dicen, ven, vamos a platicar, es que son pláticas serias y que uno tiene que decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Como cuando hablamos de sexualidad, mejor los niños saben qué nos van a explicar y qué quieren saber y los papás ya nos estamos tronando los dedos. Pero creo que es muy valioso también tomar en cuenta pues que esta posición suele ser difícil para los niños porque a veces sí se condiciona la cuestión afectiva de te quiere más, te quiere menos y eso creo que hay que evitarlo al máximo y causar el menos daño posible a los hijos que finalmente no se van a quedar sin papá y sin mamá. Solamente hay una separación de la pareja, ¿no? Que creo que es muy importante. Y quisiera preguntarte, fíjate que también platicando con otro doctor que conozco me decía, pues fíjese, doctora, que yo tengo más tiempo ahora para atender a mis hijos que el que tenía antes, porque antes yo delegaba esas funciones de llevar a mis hijos a la escuela, de llevarlos a sus clases de natación o de lo que tuvieran en la tarde, se lo dejaba a mi expareja y pues ahora nos repartimos equitativamente esa responsabilidad y yo me siento ahora más cercano a mis hijos, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido en esta parte también, pues de buscar, aunque nos platicas que tus hijos no están en el mismo estado donde tú estás viviendo, pero finalmente uno busca las oportunidades, busca los días, busca lo que está en sus manos para poder estar con ellos, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, aunque están en otro estado, no están tan lejos, están a 2 horas, digamos, ¿no? Entonces, eh, creo que hago más tiempo yendo de tu casa a los juzgados que de mi casa a donde están ellos. Eh, Era lo que platicábamos hace ratito, que yo creo que cuando uno eh, inconscientemente sientes que tienes menos tiempo para convivir, les das mejor calidad de tiempo, ¿no? Entonces, si yo ya sé que voy a ver a mis hijos, si yo ya sé que van a estar conmigo, si yo ya sé que se van a quedar a dormir conmigo, entonces, de alguna forma, lo que hacemos, bueno, lo que yo he visto que, bueno, lo que yo hago, voy a hablar por mí, es procurar darles toda la atención a ellos y nada más a ellos. Situación que a veces cuando estamos en pareja no se puede o sí se puede, pero por alguna razón no lo hacemos. Estamos con los hijos, pero estamos hablando por teléfono, estamos contestando correos, estamos atendiendo otras cosas o estoy en la computadora haciendo cualquier otra cosa.
Cuando nosotros sabemos de que vamos a tener un tiempo más limitado con ellos, pues adiós computadora, adiós celular, en la medida de lo posible. Y quizá por eso sentimos que aprovechamos más el tiempo y les damos mayor tipo de calidad. Y bueno, sí, efectivamente lo que comentaste al principio es una situación muy lastimosa cuando involucran de manera directa a los niños y les dicen, sí he conocido yo de casos que les dicen, tu papá no te quiere, tu papá nos dejó, tu papá ya tiene otra persona, ya va a tener otros hijos y no te van a querer a ti. O sea, sí son situaciones a veces muy complicadas. Ahora, hablo de los papás, porque en la mayoría de los casos, como dijimos culturalmente, la mamá es la que se queda con los niños. Pero lo mismo he visto yo con papás que realizan actos de alienación parental, como nosotros les decimos, de hablar de su mamá, hablar, es que vente a vivir conmigo porque tu mamá no te quiere, es que mira, ya se fue con las amigas, es que ya se fue de vacaciones. Entonces, eh, ¿qué podemos esperar de los niños si los papás no son emocionalmente sanos, ¿no? Entonces, yo creo que el apoyo psicológico debería ser parte de la canasta básica. Y más en estos días, curiosamente con lo de la pandemia, hemos tenido más trabajo en esa parte de derecho familiar, lastimosamente, ¿no? Porque en lugar de que la pandemia haya acercado más a las parejas, hay muchas parejas que se dieron cuenta que no se soportan las 24 horas del día, ¿no? O no saben qué hacer. Entonces, mejor vete a trabajar porque así estamos mejor. Y está sucediendo mucho ese fenómeno. Y, y bueno, creo que ya me desvié del tema. Entonces, pero esa es la idea. No, fíjate que eso es algo que sí se ha venido como detectando. En muchas ocasiones la pandemia resultó ser muy benéfica en cuanto a la cercanía de la familia y reestructurar roles y ver cómo trabajaban, pues estar en la misma casa, pues a veces los dos, aunque trabajaban ambos, repartiéndose funciones. Pero también es cierto que vimos niveles altos de mucha violencia intrafamiliar, que vimos, pues en realidad que muchas parejas no se toleran, no pueden estar bajo el mismo techo tanto tiempo y pues finalmente llegaron a una separación, ¿no? El que pues tuvieran que salir alguno de casa por, pues por muchas razones que finalmente cada familia tiene por ahí sus áreas y sus condiciones por los cuales esto se llevó pues a la decisión. Pero es cierto, esto no ha resultado ser sencillo. Pero quisiera preguntarle, así como hemos tenido como dificultades para poder asumirnos en un rol, que bien lo decías, antes era señalado que alguien fuera divorciado, ¿no? Incluso para algunas instituciones laborales no te daban empleo si tú eras divorciado, o sea, era una condición el que tú fueras casado y que además estuvieras en una relación establecida bien legalmente, porque era una condicionante laboral. Creo que eso afortunadamente ha cambiado también y lo hacen lo menos posible. Aún todavía existen algunas instituciones, pero ¿qué tan difícil para ti ha sido este nuevo rol de ser papá divorciado? Me refiero a la cuestión laboral, también a la cuestión de relación interpersonal con otras personas, a la parte social, porque en ocasiones sigue siendo un poco estigma el ser papá divorciado. ¿Cómo te ha ido a ti con este rol? Platícanos un poco. Bueno, qué pregunta tan complicada. Evidentemente cambia mucho la situación social. Son muchas circunstancias las que rodean a lo que es un matrimonio y una separación, sobre todo porque se crean muchos vínculos familiares, sociales, etcétera, que al momento de la separación, pues a veces incluso cuesta más trabajo que la propia separación, es decir, romper con esos vínculos que se tienen con los amigos, con la familia. En el caso de mi expareja y yo, pues trabajábamos en el mismo lugar o en el mismo medio. Entonces, fue complicado en esa parte. Sin embargo, la parte social, en cuanto al estigma del papá divorciado,
no estoy tan seguro que ya exista ese estigma. ¿Por qué? Pues por lo mismo que están cambiando esos paradigmas y, y de hecho la mayoría de mis amigos o de mis conocidos son padres divorciados, o sea, ya son pocos los que tienen una familia llamada anteriormente funcional, ¿no? Porque no precisamente se trata de una familia disfuncional la que está divorciada. En lo personal, ha sido sí complicado porque aunque hay digamos, una imagen del papá divorciado, que es el papá que se va de casa y es el papá que vuelve a obtener su soltería prácticamente, esa es la imagen común, y sí lo hay, o sea, sí hay papás que se desobligan por completo de lo anterior y es como si hubieran recobrado su juventud. Pero los papás que sí somos un poco más conscientes que eso, a veces cuesta incluso un poco más de trabajo, ¿no? Porque además de tener que trabajar más para poder cumplir con las obligaciones que uno tiene con sus hijos, tenemos también que salir adelante ahora en el aspecto individual. Entonces, cuando antes a lo mejor era un esfuerzo conjunto, pues ahora se convierte en un esfuerzo individual de salir adelante y sacar adelante a los hijos, ¿no? Entonces, yo cuando veo de repente publicaciones, a veces de broma en Facebook, en Twitter, en Instagram, de los papás que se están dando la vida de reyes y los hijos allá tirados sin comer, bueno, no dudo que sea allá, ¿no? Porque incluso tengo muchas personas demandadas precisamente por eso. Pero no todos somos así. Hay personas que sí somos conscientes. Afortunadamente, los más que yo conozco son así, que se desviven por sus hijos, pero sí cuesta un trabajo importante. Ahora, en relación a las relaciones de pareja con otras personas que pudiéramos tener, pues se ve todo tipo de cosas, ¿no? Porque hay personas que cambian de novio o de novia o de pareja, pues a cada rato y están involucrando a los hijos, no tienen ese suficiente cuidado, ¿no? Entonces, también ahí, pues yo considero que hay que tener cuidado en la parte de la imagen que les demos a los hijos y en la parte del significado del amor que les estamos dando, ¿no? Entonces, una de las cosas que mi expareja y yo platicamos fue esa situación de que cuando nosotros le presentáramos a alguien, a nuestros hijos, procuráramos que fuera algo estable, algo bien pensado y no la novia de ocasión o el novio de ocasión. Eh, ¿Hay alguna situación en cuanto a esa facilidad para encontrar pareja? No creo. No creo porque también generalmente cuando nosotros somos papás divorciados, generalmente buscamos a alguien que tenga mucha afinidad con nosotros, es decir, que conozca de esos mismos problemas, que a lo mejor ya pasó por una separación, que a lo mejor incluso tiene hijos, porque esa persona va a entender más fácilmente la prioridad que nosotros le vamos a dar a los nuestros. Aunque también se puede dar una situación en donde estemos con una persona que no haya pasado por esa experiencia, tal vez sea un poquito más complicado entenderlo, porque, bueno, los que tenemos hijos siempre le vamos a dar prioridad antes a los hijos, aunque sin descuidar esa parte de la pareja, ¿no? Porque de repente también cometemos ese error de descuidar a la pareja por los hijos y los hijos finalmente se van a ir cuando la pareja pues se supone que le estamos eligiendo para toda la vida. Entonces, los círculos sociales cambian, ¿sí? Eh, pues hay grupos incluso, ¿no? Hay grupos de Facebook, hay grupos de Instagram, de papás divorciados, de papás solteros y todos más o menos de la edad. Y es otro mundo el que uno conoce y ya depende de cómo lo tomes, ¿no? Depende con qué grado de madurez y depende para qué es lo que busques ese tipo de grupos. Pero fíjate, Leonardo, que nos acabas de compartir algo muy interesante, el sentirse identificado con un grupo que tiene a lo mejor perfiles o cuestiones también relacionadas a ti, ¿no? Si uno dice, bueno, voy a encontrar pareja que tenga esa afinidad conmigo, si es difícil de repente encontrar una pareja cuando no estamos en circunstancias de un divorcio, pues lo es un poco más complejo el decir, mis hijos siempre van a ser una prioridad importante en mi vida,
porque además de repente se presentan cuestiones también un poco conflictivas, y lo mencionaste someramente de lo económico. Y los papás divorciados tienen también una doble responsabilidad. Por un lado, tú nos podrás decir mejor, a veces se asigna un porcentaje del ingreso económico que tiene el papá por cada hijo, y la pregunta a veces es cuánto le queda a ese papá para mantenerse él mismo, ¿no? Tener una casa que tiene que pagar todos los servicios, y el tener pues una vida de acuerdo a sus actividades laborales, y que a veces requiere pues de algunos gastos personales, pero eso es otro punto, ¿no? El que se vive también con respecto a la parte económica, porque en ocasiones, bien lo decías tú, bueno, ya no es exclusivo de hombres y mujeres, pero ha sido un punto también importante en los divorcios, el cuánto va a aportar el papá, cuál es el porcentaje que le van a asignar. La mamá también, si trabaja, también tiene otros cambios por ahí, que no es lo mismo si una mamá no trabaja, porque pues así la ley lo establece, pero tú nos podrás ayudar también un poquito a aclarar esto, pero es otro punto difícil de un divorcio, ¿no? Sí, por supuesto, sí, claro que sí. De hecho, una de las partes medulares en un proceso de divorcio, en un juicio de divorcio, es precisamente la parte de las obligaciones alimentarias, ¿no? En el aspecto jurídico entendemos por alimentos no nada más la comida como tal, sino la comida, el vestido, el hogar, los servicios, la educación, el esparcimiento. Todo eso engloba la parte de la obligación alimentaria, de los alimentos en el punto de vista jurídico. Y sí, por supuesto, hay una situación muy común de que pues la mujer que tiene a los niños siempre va a querer más y el papá pues, siempre va a querer dar menos, ¿no? Entonces es un fenómeno ahí que yo creo que no hemos entendido, de que no se trata de una lucha de poderes ni de obtener más o de dar menos, sino única y exclusivamente aportar lo que nuestros hijos necesitan o lo que merecen, de acuerdo a la calidad de vida que se tenía antes de la separación. O por lo menos eso es lo que se procura en un juicio como tal. Eh, la pensión alimenticia que se asigna para los niños puede ser de carácter voluntario o puede ser asignado por el juez. Es decir, se les da la oportunidad a los papás, en un caso de divorcio, que lleguen a un convenio con respecto a la pensión alimenticia que el que no se encuentre con los niños le va a dar. Hay ahí digamos, una equivocación o una mala interpretación que me han preguntado mucho, que me dicen, pero la obligación alimentaria es por partes iguales de papá y mamá. Entonces, lo que aporta el papá, si el papá aporta 10,000 pesos, la mamá tiene que dar 10,000 pesos también. Sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Porque la ley lo que considera es que la persona que tenga los hijos con ella se considera como aportación voluntaria. Es decir, si la mujer, si la mamá tiene a los niños con ella, el hecho de cuidarlos, de bañarlos, de educarlos, de soportarlos, de recogerles la ropa, de lavárselas, de prepararles de comer, de estar con ellos en la escuela, etcétera, etcétera, se considera como aportación económica. Entonces, no debemos malentender esa parte de hay que dar por partes iguales en el sentido monetario, en moneda. No, porque la persona que tiene a su cuidado a los niños se considera como una aportación económica también. Entonces la ley nada más contempla una pensión de aquella persona que no se encuentre cohabitando con los niños. Y en cuanto al porcentaje, pues es muy variable. Hay una característica de la obligación alimentaria que es la proporcionalidad. ¿A qué se refiere? La pensión alimenticia debe ser proporcional a las necesidades del que va a recibir los alimentos y a las posibilidades del que tiene que darlos. Porque bueno, puede pasar que a lo mejor los niños necesiten 10,000 pesos mensuales, pero si el papá gana 14,000, pues entonces resulta que pues no se va a poder. Entonces se tiene que adecuar de manera proporcional. De la misma forma, a lo mejor los niños necesitan nada más 10,000 pesos, pero el papá gana 120,000, pues entonces el juez seguramente va a asignar una pensión mayor a la que supuestamente necesitan los niños, porque si hubieran seguido viviendo con el papá, hubieran tenido un nivel de vida de 120,000 pesos, ¿no? Entonces, hay una situación complicada para el juez en el aspecto
de verificar que haya una proporcionalidad entre uno y otro para asignar una pensión adecuada. Y hay herramientas para poder saber. Y esta parte es importante entonces, Leonardo, que se cuente con la asesoría jurídica, porque en ocasiones se intenta hacer de manera como acuerdo interno, sobre todo pensando en algo. No todas las parejas legalmente hacen esta separación con un divorcio, con un acta de divorcio. Hay muchas parejas que solamente se separan, ¿no? Y son papás que llevan muchos años de separados, pero nunca han concretado un trámite legal para que exista como todo este proceso del cual nos estás contando. Así vemos ambos lados, papás que de repente hasta renuncian a sus trabajos porque no quieren darles una parte importante de manutención a las mamás para el cuidado de los hijos, pero también es cierto que hay mamás que de repente dicen, pues, no sé, algo que alguna vez vi que a un papá le pedían 10,000 pesos para una chiquita de 3 años que pues no consumía esos 10,000 pesos, ¿no? Y que pues por ahí hubo una parte de ganancia importante, ¿no? Pero, ¿cómo hacer, por ejemplo, con estas familias separadas, con estos papás separados, donde no está legalmente establecido por un juez esta manutención? Y cómo poder ayudarles a que esto de verdad sea algo menos lastimoso para los hijos, pero que también sea una responsabilidad compartida, porque los hijos son de dos, no es solamente de un lado o del otro. Pero ¿cómo hacerlo de la mejor forma? ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Bueno, ojalá tuviéramos una cultura legal como en otros países, ¿no? En otras culturas, antes de hacer cualquier movimiento importante, primero consultan con el abogado. En nuestro México querido, siempre vamos con el abogado cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces ya queremos que resuelvan los problemas. Es decir, tenemos una cultura de corrección, pero no de prevención. Entonces, yo creo que ahí incluso hay una gran oportunidad para nosotros los abogados, el estar promocionando, si se puede decir así, esa parte de la prevención, esa parte de que antes de que ocurra algo más lastimoso, que incluso les va a salir más caro, emocional y económicamente hablando, mejor primero se asesoren con el abogado como tal. Ahora, perdón, hay centros de mediación y conciliación a donde pueden acudir las personas para poder llegar a puntos de acuerdo importantes. Los mediadores y conciliadores son gente experta. Es decir, a veces no se pueden poner de acuerdo entre ellos por lo que decíamos hace ratito, por todo lo que se involucra. Entonces, por más tranquilos que quieran platicar, siempre terminan peleándose, porque siempre ya salió la mamá y la suegra y la hermana y la cuñada a la plática y entonces se descompone todo. A veces no es una falta de intención de llegar a un acuerdo, sino una falta de capacidad para eso, ¿no? Entonces necesitan de la intervención de alguien que esté mediando, un árbitro, digamos, que esté mediando todo este tipo de cosas, que los vaya aconsejando para llegar a un punto de acuerdo. Hay una cosa importante que comentaste. Hay que aclarar algo. No se requiere necesariamente del divorcio para solicitar alimentos, para solicitar pensión alimenticia o para tener la guardia y custodia de los menores. Son figuras completamente separadas. Yo he tenido algunos clientes que siguen incluso casados, pero uno de ellos le demandó pensión al otro. Entonces, por alguna razón les conviene seguir casados, a veces por imagen, por apariencia, otras cosas por prestaciones de la empresa o por tener el seguro, cuestiones por el estilo, en donde no les conviene a uno ni a otro el estar divorciados, pero sí se necesita el aseguramiento de una pensión alimenticia. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. Puede seguir el matrimonio, eh, vamos, de forma diferente. Puede seguir el papel del matrimonio, tal vez no la relación, el vínculo, etcétera, pero puede haber una demanda de guarda y custodia y de pensión alimenticia. Lo que sí quisiera yo comentar es de que tarde o temprano, Leti, siempre va a haber alguna situación que nos va a complicar todo.
cuando dejamos pasar el tiempo sin arreglar las cosas, y no nada más en el aspecto de los divorcios y de los niños y de la pensión, sino en todos los aspectos legales de una persona, siempre va a haber problemas cuando dejamos pasar tiempo. Lo mismo pasa con los bienes del que fallece y no deja testamento, y luego ya incluso ya llegaron los nietos, ya llegaron, bueno, se va complicando toda la parte de la sucesión, simple y sencillamente porque en su momento no se hicieron de manera correcta las cosas. Entonces aquí la invitación es de que si ya tienen mucho tiempo separados, traten de cerrar. Además, tú podrás explicar mejor eso, para poder cerrar esos ciclos, porque mientras no cerremos esos ciclos en todos los aspectos legales, emocionales, no vamos a poder avanzar hacia otra cosa, ¿no? Entonces siempre vamos a traer arrastrando emocional, económica y legalmente todas esas situaciones que más adelante pues nos van a explotar en la cara. Y sabes que esta parte es muy importante, Leonardo, porque fíjate que yo trabajo con pacientes terminales y hay algo importante que sucede en esta etapa. En ocasiones se deja, como tú bien dices, que esto pase con el tiempo y las complicaciones vienen cuando o papá o mamá están enfermos y con ellos estaban los pequeños, los hijos, y entonces ahora no se sabe qué va a proceder, ¿no? En ocasiones ni siquiera se deja resuelto eso y las mamás piensan que como ya estuvieron separados más de 20 años, pues ya no va a haber como una responsabilidad y los hijos se van a quedar con sus papás, ¿no? En el caso de que haya abuelos, esos hijos se quedan con los abuelos. Pero creo que la parte legal es muy clarita. Si existe un papá y no hay un acta de divorcio, sigue siendo el papá y el papá puede llegar y decir que él se va a hacer cargo de sus hijos y eso procede de forma legal y con todas las de la ley dicen por ahí. Y creo que es muy importante tomarlo en cuenta, no dejar las cosas al final y ser muy claros, ¿no? En ocasiones tenemos que hacer un poco de árbitros, como tú decías, nosotros los psicólogos, y decir, pues mejor háblenlo en pareja, acuerden cuál es la mejor opción para los hijos, porque aquí hay una situación pues grave de salud y usted puede fallecer, entonces es importante mejor resolverlo, ¿no? Entonces, qué importante tomar esta recomendación y tratar de resolverlo lo mejor que se pueda con la madurez que se requiere para disolver una relación de pareja y no de papá y mamá, que eso es harina de otro costal. Uno a veces revuelve esos roles y se vuelve más complejo todavía el asunto, pero qué importante hacer esto. Y Leonardo, quisiera preguntarte, ¿cuáles son como las recomendaciones que tú darías, por ejemplo, a alguien que está a lo mejor viviendo una situación ya difícil de matrimonio, de vida en pareja en común, y que todavía tiene como ese temor del que hablábamos, que aunque ha cambiado, todavía existe como esa inquietud de qué me van a decir, me van a criticar, voy a perder a lo mejor estas relaciones mutuas que teníamos en pareja, voy a ser el papá ahora que es divorciado. ¿Cómo darías tú o cómo verías tú darles algunas sugerencias a todas aquellas personas que están pues en esta posición y que socialmente tenemos que ir cambiando justamente esta postura? Bueno, pues es una gran responsabilidad la que la que me mandas, porque, bueno, de ninguna forma me considero ni influencer ni portavoz de nada de esto. Yo puedo hablar desde mi experiencia propia y de las situaciones que yo he vivido, pues con mis clientes, amistades, con mi familia. Es muy común, Leti, que en un proceso de divorcio o cuando se acercan con el abogado para empezar a ver las situaciones de divorcio, es muy común que se arrepientan en algún momento del proceso, ¿sí? Es muy común. De hecho, yo a propósito, cuando doy una asesoría relacionada con divorcio, no lo hago demasiado pronto, si lo queremos ver así, sino que tengo varias pláticas. ¿Por qué? Porque es muy común de que me digan, ¿sabe qué, licenciado? Espéreme tantito,
porque parece que ya platiqué con ella. Eso es normal. E incluso ya he iniciado un proceso. Hay veces que hay una reconciliación y es normal. Y yo creo que incluso es sano. En el aspecto particular, en mi persona, una de las cosas que me sirvió mucho cuando al fin tomé la decisión fue que esa satisfacción o esa tranquilidad de haber intentado todo lo que yo podía intentar, ¿no? Que de repente es ahí donde yo veo que hay algunas situaciones en donde sienten que pudieron haber hecho algo más, o si pudieron haber hablado de otra forma, o si pudieron haber intentado el último, ¿no? A lo mejor hubiera resultado, aunque nosotros sabemos de que el resultado muy probablemente hubiera sido el mismo, pero un poquito después. Entonces, sí es muy común también esas personas que me dicen que me espere, tarde o temprano van a regresar. Entonces yo no se los tomo a mal, siempre me dicen, Lick, espéreme, no se preocupen, sí, yo los espero. Yo ya sé que 2 o 3 meses después me van a volver a hablar, pues porque no resultaron las cosas, sobre todo cuando hay situaciones de fondo. Lo que sí es que la mayoría de las personas que yo conozco que hemos pasado por un divorcio, no quiero hablar equivocadamente o no quiero equivocarme con las palabras, pero casi todos lo que dicen es, lo hubiera hecho antes o no me arrepiento de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no existe, o sea, las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. Porque si hubieran pasado antes, entonces habría esa sensación de que me faltó algo por hacer, y si se hace después, pues entonces se lastima más, a lo mejor a otras personas. Nunca es antes ni después. Siempre pasan las cosas cuando tienen que pasar. Pero yo lo que sí les diría es de que pues no tengan miedo de hacerlo, ¿no? O sea, si hay que empezar de cero, se empieza de cero, pero créanme que esa, esa, esa palabra de que lo voy a hacer por los niños, me voy a quedar por los niños, solo sigo con mi esposa por los niños, hasta en nuestro círculo ya lo decimos de broma, ¿no? A ver, ¿quién sigue aquí? Por los niños nada más, ¿no? Nos burlamos de eso. Eh, a veces es peor para los niños. Entonces, a los hijos no les interesa ver a dos papás, a dos medios papás juntos. A ellos les sirve más ver a dos papás completos, aunque sea por separado, en el aspecto emocional. Entonces, no tengan miedo. Lo que sí yo les sugiero es de que se asesoren bien, tanto una como la otra parte, porque hay muchas lagunas, mucha ignorancia en la parte de los derechos. Hace ratito comentaste, todavía hay muchas familias tradicionales en donde la mujer no trabaja, donde la mujer se queda en la casa, y supongamos que están casados por bienes separados, en donde al que le dan el crédito, el que compra las cosas, el que le dan la casa, pues es al hombre generalmente, que es el que va a trabajar, y la mujer, como no tiene nada, como se queda en la casa, pues se queda en la calle. Eso ya tampoco existe, y hay algo que se llama pensión compensatoria. Es decir, aquella persona que tenga desequilibradamente menos bienes que el otro, tiene derecho a una compensación, aunque estén casados por bienes separados. Y puede ser una compensación incluso por el 50% de lo que tiene el otro. Entonces, han cambiado muchas cosas. Yo lo que les diría es, asesórense bien con un abogado que les inspire confianza, con un abogado que vean que es una persona ética, una persona responsable, y que no se vayan precisamente con el más barato, porque los abogados somos como los vinos. Entre más baratos seamos, más dolores de cabeza les va a dar. Muy bien, pues terminamos con este programa interesante. Leonardo, muchas gracias, nos ilustraste de muchas maneras, y quisiera preguntarte si alguien quiere tener tus datos para tener los servicios que tú brindas como abogado familiar, ¿cómo te puede contactar? Claro que sí, pues con todo gusto les doy mi teléfono, es el 55 44 22 23 11, o me pueden buscar en redes sociales como Leonardo Moreno González, inmediatamente aparece mi foto. Van a encontrar todo tipo de material, no nada más legal, pero por ahí me pueden contactar y con todo gusto los atenderé. Pues un gusto tenerte en el programa, Leonardo. Muchas gracias por la entrevista. Siempre que llegamos al clímax de la entrevista, el tiempo nos gana. Pero pues un placer tenerte aquí, y sobre todo platicando de este tema que raras veces se abre de forma tan consciente como lo hicimos esta tarde. Muchas gracias por haber estado en Metamorfosis, Vida y Muerte este jueves.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un honor y bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Pues esta fue una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, puedes seguirnos a través de www.promoestereo.com y en el canal de Metamorfosis, Vida y Muerte. Nos estaremos escuchando la próxima emisión. Hasta la próxima.